adelante. Libro de Josué, capítulo número 15, versículo número 20 en adelante. Gloria a Jesús. No todos tenemos, me ayudan con un amén. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios. Dice así: las ciudades de Judá. Esta, pues, es la heredad de la tribu de los hijos de Judá por sus familias. Verso 21. Sina, Dimona, Adada. Sid, Telén, Bealot. Amán, Sema, Molada. Azar, Sual, Berseba, Bisotia. El Tolat, Gesil, Orma. Lebaot, Silín, Ain y Rimón, por todas 29 ciudades con sus aldeas. Sanoa, Engamín, Tapúa, Enán. Saharaín, Aditaín, Gedera y Gederotaín, 14 ciudades con sus aldeas. Dileán, Mizpa, Jocteel. Cambón, Lamán, Kitlis. Ligna, Eter, Asán. Keila, Axit y Maresa, 9 ciudades con sus aldeas. Desde Ecrón hasta el mar, todas las que están cerca de Asdod con sus aldeas. Y en las montañas, Samir, Hatir, Soco. Anat, Estemoa, Amin. Arad, Duma, Esán. Verso número 54. Unta, Kiriat Arba, la cual es Hebrón y Sior, 9 ciudades con sus aldeas. Jerezer, Jogbeán, Sanoa. Al-Ul, Bexur, Gedor. Kiriat Baal, que es Kiriat Jearim, y Rabá, 2 ciudades en sus aldeas. Nixán, la ciudad de la sal, y Engadí, 6 ciudades con sus aldeas, todos. Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá, no pudieron, arrojados, y han quedado el jebuseo en Jerusalén, con los hijos de Judá hasta hoy. Pongamos en las manos de nuestro Dios la enseñanza del día de hoy. Gloria a Jesús. Padre Celestial, gracias te damos, oh Dios, tu bendita y santa palabra, en el cual una vez más, oh Dios, te pedimos que sea tu Santo Espíritu, Señor, oh Dios, abriendo nuestro entendimiento, Señor, que nuestros corazones, oh Dios, también, Señor amado, sean captando tu palabra, lo que tú nos quieres enseñar, Señor, oh Dios, en esta noche, Padre.
En los cielos te pedimos, oh Dios, de que tú seas glorificándote, Señor amado, que toda la gloria, Señor, toda la honra y toda la alabanza sea para ti. Tú conoces nuestras necesidades, conoces, oh Dios, de la gloria que nos hace falta. Padre, sea usted con tu Santo Espíritu, Señor, hablando en nuestros corazones, de tal manera, Señor, oh Dios, que podamos atesorar tu palabra en cada una de nuestras vidas y podamos, oh Dios, ejercerla, Señor amado, dando frutos, Señor, oh Dios, en cada una de nuestras vidas. Te lo rogamos, oh Dios, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, gloria a Jesús. Como todos sabemos, cada jueves se lleva a cabo la enseñanza del libro de Josué. En los versos que anteceden a los versículos ya leídos en esta noche de la enseñanza anterior, nosotros aprendimos que Caleb, juntamente con su ejército, lograron conquistar una ciudad que a la verdad, a los ojos humanos, era a la verdad imposible de conquistar. Pero vemos a un hombre como Caleb, a otro hombre como Otoniel, cuyo nombre, el significado del nombre de Otoniel era Dios es mi fuerza. ¿Sí? Y como ellos estaban con la fuerza, estaban conectados con su Padre Celestial, de seguro que ellos pudieron conquistar las ciudades que ellos se propusieron en conquistarlas. ¿Sí? Confrontaron a sus gigantes porque estaban conectados con Dios. De la misma forma, si nosotros aprendimos en la enseñanza anterior que si nosotros no estamos conectados, estamos desenchufados, aprendíamos del Espíritu Santo, nosotros vamos a estar sin fuerzas y no podemos vencer a los gigantes, a nuestros enemigos, a nuestros problemas, dificultades, etc. ¿Sí? Hay gigantes que conquistar y solamente con la ayuda de nuestro Dios podemos, si nos depositamos en las manos de Él, si cada día buscamos de su presencia, de seguro que vamos a conquistar a los gigantes que se presenten en nuestras vidas. Gloria a Jesús. En los versos que leímos en esta noche, del versículo 20 al versículo número 62, vemos un listado de ciudades. Listados de ciudades en el cual se detallan que están dentro del territorio de Judá, las cuales estaban divididas o estaban clasificadas en 4 divisiones de acuerdo a sus distritos. Por ejemplo, del versículo número 21 al versículo número 32, que observamos en el mapa, en la parte meridional, es decir, en el extremo sur, estaban ciertas ciudades. Asimismo, en la otra parte, del versículo número 33 al versículo número 47, hay otro grupo de ciudades que están ubicadas en las llanuras bajas. De los versos número 48 al verso número 60, en cambio, están las ciudades que estaban situadas en las montañas. Y finalmente, los versos número 61 y versículo número 62, están las ciudades que estaban ubicadas en el desierto. Gloria a Jesús. Y luego pasamos al versículo número 63, en donde nos vamos a concentrar en enseñanza en esta noche. Dice: mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos. Y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. ¿Sí? Gloria a Jesús. Antes de adentrarnos a la enseñanza, vamos a ver en breve quiénes eran los jebuseos. Los jebuseos eran una tribu cananea, eran descendientes de los cananeos de Canaán, que habitaron en la tierra antes que los israelitas los conquistaron. Y vamos a comprobarlo a través de la palabra, corroborar lo dicho, y vamos al libro de Génesis, capítulo número 10, versículo número 15. Libro de Génesis, capítulo número 10, versículo número 15. Dice: y Canaán engendró a Sidón su primogénito, a Het. Verso 16. Al Jebuseo, al Amorreo, al Jereseo. ¿Sí? Bueno, y ahí más adelante da un listado
de los descendientes, en este caso de los hijos de Noé. Estamos hablando, si leemos los versos más atrás, nos vamos a dar cuenta que estamos hablando sobre la descendencia de los hijos de Noé. Entonces los jebuseos eran una tribu cananea de los descendientes de Canaán. Jebuseos significa hollados o pisoteados. Gloria a Jesús. Mientras los jebuseos, recordemos que los jebuseos habitaban en este caso donde estaba ubicado Jerusalén. Mientras el pueblo de los jebuseos habitaban en Jerusalén, Jerusalén no era llamada como tal, sino que se la llamaba con el nombre de Jebús, ¿sí? En memoria o haciendo énfasis en que ahí habitaban los jebuseos. Jebús era un territorio que sería de lindero, es decir, de límite entre la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Aquí podemos observar en el mapa, ¿sí?, que aquí se ubicaba en este caso Jerusalén, donde habitaban los jebuseos, que eran descendientes de la tribu cananea. Gloria a Jesús, descendientes de Canaán, que habitaban ahí en ese lugar. Gloria a Jesús, en una maceta, o sea, en una llanura extensa, ahí se ubicaban los jebuseos. Este grupo tribal, sí, estaba incluido en las listas que Dios había designado o había ordenado en este caso le había, como su buen amigo, le había confiado, ¿sí?, su perfecta voluntad, en este caso a Abraham, que dentro de este listado, incluyendo los jebuseos, iban a ser exterminados, es decir, iban a ser conquistados para que se cumpliera la promesa, el cual dada a Abraham, que de él iba a ser su descendencia, en este caso que iban a ser sacados los jebuseos de la tierra en la cual él le había prometido. Y eso lo leemos en el libro de Génesis mismo, ahí mismo más adelante, en el capítulo número 15, versículo número 18 al 21. Génesis 15, capítulo número 15, del verso número 18 al 21. Lo leemos y dice así: En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Recordemos que Abraham era el amigo, le llamaba el amigo de Dios, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande y el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cananeos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los fereceos y por último los jebuseos. ¿Sí? Entonces aquí podemos corroborar lo dicho en este caso a través de su palabra, que los jebuseos también estaban incluidos en la lista de los cuales tenían que ser desalojados, desechados para conquistar la tierra de Canaán. Gloria a Jesús. Retomemos al pasaje de nuestra enseñanza, el libro de Josué, capítulo número 15, verso número 63, en donde dice, 15:63, Josué número 15, verso número 63, dice: Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Gloria a Jesús. Cuando Dios prepara al pueblo para la conquista, claramente Dios les había dado una orden específica al pueblo de Israel, en este caso que desecharan en este caso a todos quienes habitaban en la tierra de Canaán. Pero ¿qué dice el verso número 63? Que algo peculiar hay. Dice: Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, que en ese entonces, ¿cómo se le llamaba a Jerusalén? Se le llamaba Jebús, ¿sí? Los hijos de Judá no pudieron
arrojarlos. Y ha quedado el Jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. La Biblia es clara, dice, no pudieron desalojarlos o arrojarlos, ¿sí? Cuando el mandato de Dios era que tenían que conquistarlos, que tenían que desalojarlos. Y eso lo dice claramente en el libro de Deuteronomio, capítulo número 7. Vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo número 7, los primeros versículos. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de nuestro Dios con respecto a lo dicho y por qué razón Dios le indicó al pueblo de Israel que tenían que desalojarlos. Dice la palabra de nuestro Dios, Deuteronomio capítulo número 7. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviarás a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y se destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Y para reforzar, vayamos más adelante en el Deuteronomio, el mismo libro, capítulo número 20, en los versos número 17 y verso número 18. Deuteronomio capítulo 20, verso número 17 y verso número 18. Dice, vamos más adelante, un verso más adelante también, el 16. Vamos al 16. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente: al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. ¿Para qué? Miren lo que dice la Biblia: para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. ¿Sí? Los historiadores bíblicos, si nosotros vamos e investigamos, en este caso, qué es lo que dicen los historiadores, nos vamos a encontrar confirmaciones en que la tierra de Canaán, sus habitantes, ellos habituaban, tenían por costumbre realizar actos de inmoralidad. La inmoralidad sexual abundaba. ¿Qué más abundaba? El paganismo y el sacrificio de sus propios hijos. No le importaba incluso la vida de sus hijos con tal de adorar a esos dioses ajenos. Se detalla que los arqueólogos detallan que han encontrado grandes cantidades de urnas, ni más ni menos, para tener una relación. Cuando vamos a sufragar, encontramos las urnas que le llaman, ¿no es cierto? ¿Sí? Y así dicen los historiadores que encontraron urnas que contenían los restos de los niños que habían sacrificado a Baal, en este caso que era Dios de los cananeos. Los cananeos adoraban cometiendo excesos e inmoralidades delante de sus dioses. O sea, hacían sus cosas, sus barbaridades, sus abominaciones, como dice la palabra, y luego sacrificaban a sus hijos, en este caso, y daban prioridad a sus primogénitos en sacrificio para los dioses. Lamentablemente, en el tiempo de la conquista, los israelitas, ni la tribu de Judá, ni la tribu de Benjamín pudieron arrojar a los fereceos o desalojar a los fereceos. Y miren que la tierra de
Benjamín era considerada como una tribu guerrera, una tribu en este caso que era una tribu fiera a la hora de conquistar. Pero pese a eso, tampoco ellos pudieron echar afuera a los jebuseos. Y vamos a comprobarlo. Vamos a leer nuevamente, retomemos al libro de Josué. Josué capítulo número 15, en donde se está impartiendo la enseñanza del día de hoy. Verso 63 dice: mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá, mire, los hijos de Judá, es decir, los que componían la tribu de Judá, no pudieron arrojarlos. Y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Y vamos a ver qué es lo que dice en el libro de Jueces, capítulo número 1, versículo número 21. Libro de los Jueces, capítulo número 1, versículo número 21. Dice así la palabra de nuestro Dios: mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, es decir, los de la tribu de Benjamín. Y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy, dice ahí la palabra del Señor. Recordando que cuando dice hasta hoy, quiere decir que cuando en el momento que fue escrito este libro, recordemos que el libro de Josué, sí, gloria a Jesús, quien relata en este caso estos libros es Moisés, relatando él los acontecimientos, los hechos con el pueblo de Dios, con los hechos que ocurrieron en ese entonces. Gloria a Jesús. A pesar de que la tribu de Judá sí hubo intentos de desalojarlos, pero pese a eso, la tribu de Judá no pudieron desalojar, en este caso, a los jebuseos. Vamos a ver qué es lo que hicieron los de la tribu de Judá. Y eso está en el libro de Josué, en el mismo capítulo número 15. Vamos a leer el versículo 8. ¿Qué es lo que dice el versículo número 8? Sube este límite por el valle del hijo de Hinnom, al lado sur del jebuseo, que es Jerusalén. Luego sube a la cumbre del monte que está enfrente del valle de Hinnom, hacia el occidente, el cual está al extremo del valle de Refaim, por el lado del norte. Y vamos al libro de Jueces mismo. Vamos al libro de Jueces. Retornemos al libro de Jueces, capítulo número 1, versículo número 8. Jueces, capítulo número 1, versículo número 8 dice: y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén, es decir, a los jebuseos, y la tomaron y pasaron a sus habitantes a filo de espada, y pusieron fuego a la ciudad. Es decir, que por parte de la tribu de Judá sí hubo un intento de desalojar, en este caso, a los jebuseos, pero en ese intento no pudieron lograr totalmente desalojar a esta tribu, gloria a Jesús, a estos habitantes, en este caso a los jebuseos, gloria a Jesús. Los israelitas tomaron el control de la ciudad por un tiempo breve, pero los jebuseos volvieron a convertirla en fortaleza hasta luego más tarde, después de un tiempo, cuando David, ya más adelante en el segundo libro de Samuel, capítulo número 5, verso número 6, ahí ya vemos que David, ya ahí sí conquista en este caso a los jebuseos, pero pese a eso tampoco logra totalmente resargarlos o desalojarlos de la tierra de Canaán. Gloria a Jesús. El no echar o no desalojar a los jebuseos de la tierra de Canaán, ¿sí? Para los israelitas esto realmente fue un tropezadero para ellos. ¿Por qué? Porque terminaron mezclando sus vidas, en este caso sus hechos o todo su vivir, todo lo que ellos hacían normalmente, comenzaron a mezclarse con lo que normalmente
se hacían los jebuseos, comenzaron a contaminarse. Recordemos que los jebuseos, ¿qué es lo que hacían? Adoraban a dioses ajenos, ¿sí? Rendían culto a Dios, en este caso a Baal, a un dios cananeo. ¿Qué es lo que había? Inmoralidad sexual, había paganismo. ¿Qué es lo que había? Sacrificio de sus niños hacia los ídolos. Entonces el pueblo de Israel también, al mezclarse con ellos, al no desalojarlos, fue realmente un fracaso para el pueblo de Israel. Y es por eso que nos conllevó a más adelante, incluso lo que estamos estudiando en el libro de Daniel, las consecuencias se dan a cabo en este caso del pecado que ellos cometieron, o podríamos decir la desobediencia de no desalojar, de no acatar la orden que ya había sido encomendada por parte de nuestro Dios en el libro de Deuteronomio. Gloria a Jesús. Y esto los conllevó a ellos al fracaso. Dios había dicho a Israel que no se mezclaran con los habitantes de la tierra en el cual tenían que conquistar y que no fueran en pos de sus dioses. Pero ¿qué pasó? El pueblo de Israel igual fue tras esos dioses, adoraron a esos dioses. Gloria a Jesús. Y mire, que Dios ya lo sabía y se lo dice a Moisés. Vamos a corroborar esto, vamos al libro de Deuteronomio, capítulo número 31. Deuteronomio, capítulo número 31, versículo número 16. Deuteronomio, capítulo número 31, versículo número 16. Miren lo que dice nuestro Dios, lo que le dice a Moisés. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí tú vas a dormir con tus padres. Es decir, que ya iba a dejar de existir, o sea que ya no iba a tener más vida. Tú vas a dormir con tus padres. Y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella. Es decir, el pueblo de Israel iba a cometer fornicación, se iba a levantar, fornicará tras los dioses ajenos, iban a tomar sus costumbres, iban a hacer lo que ellos hacían. En la tierra que iban a conquistar, lo que hacían habitualmente, iban a hacerlo también. Dice: y me dejará e invalidará mi pacto, lo que Dios ya les había encomendado en lo que leímos en Deuteronomio capítulo número 7, que he concertado con él. Verso 17. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán aquel día: no me han venido estos males porque no está mi Dios de en medio de mí. Verso 18. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Gloria a Jesús. Miren la fatal consecuencia que vivió el pueblo de Israel al no acatar las órdenes, el pacto que Dios ya había hecho con ellos, que era que no tenían que mezclarse con esa gente pagana, sino que deberían apartarse, conquistar la tierra que Dios se había prometido a su descendencia, la descendencia de Abraham, y que tenían que adorar a un solo Dios, que era Jehová de los ejércitos. Gloria a Jesús. Al hacer un paralelo, si nosotros hoy en día hacemos un paralelo, gloria a Jesús, de una manera en el cual de pronto un soldado razonaría, un soldado que está rendido, de pronto, si nos trasladamos a ese episodio de la enseñanza bíblica que nos narra la Biblia, ¿no? Si nos trasladamos, de pronto, ellos, los ejércitos, de pronto, de tanto la tribu de Judá o de Benjamín, viéndose ya como prácticamente ya estaban resignados a vivir con los jebuseos. De pronto, entre comillas, podríamos sacar algunas conclusiones que de pronto ellos tienen que haber dicho: pero no era la voluntad
voluntad de Dios entonces que los sacáramos, porque ellos están viviendo bien con nosotros. ¿Sí? Tenemos una buena amistad, no pasa nada. De pronto, también ellos habrán dicho, después de todo, no representa una amenaza para nosotros, porque recuerden que comenzaron a habitar, a convivir entre ellos, y ellos no les representó como una amenaza, sino que más bien compaginaron a tal punto que el pueblo de Israel tomó las mismas costumbres que este pueblo hacía, el pueblo de los jebuseos. De pronto ellos habrán pensado, Dios pudo haber cambiado de opinión y ya dejó que los jebuseos nomás los enemigos vivieran con nosotros. O de pronto ellos pensaron también, mientras no se metan con nosotros, estamos tranquilos, que vivan nomás los jebuseos con nosotros. Gloria a Jesús. De pronto, ¿no? De pronto se nos ocurren estos pensamientos que de pronto se han de haber pasado por la mente de aquellos soldados. Gloria a Jesús. El pueblo de Israel se había resignado a vivir con los jebuseos. ¿Qué se habían? Se habían conformado. Donde la palabra de Dios nos enseña más bien lo contrario. ¿Qué nos dice el libro de Romanos capítulo 12, verso 2? Dice, no conforméis. ¿Qué más dice? No conforméis a este siglo, exactamente, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? ¿Qué es lo que, bueno, por lo regular, la juventud, yo digo a veces la juventud, a veces dice, no, pero si él también lo hace, ¿por qué no lo puedo hacer? Y si el mundo también lo hace, ¿por qué yo tampoco no lo puedo hacer? Si no le veo nada de malo. Pero la palabra de Dios nos dice, no os conforméis a este siglo. Gloria a Jesús. Nosotros no debemos adoptar las costumbres de este mundo. Y esa es la aplicación espiritual para cada uno de nosotros. No tomar el mismo ejemplo que lo que pasó con el pueblo de Israel. Tanto ni la tribu de Benjamín ni la tribu de Judá si pudieron desalojar. Ellos se conformaron en vivir juntamente con los jebuseos. Gloria a Jesús. Ellos adoptaron las costumbres en este caso de ellos que eran paganos, de aquellas tribus que eran paganas. ¿Y qué es lo que nos enseña la palabra de nuestro Dios? Que nosotros no debemos adoptar las costumbres de este mundo. Los israelitas habían adoptado costumbres paganas y eso lamentablemente los condujo al fracaso. Como ya habíamos dicho anteriormente, ese fracaso más adelante los llevó a tal punto que fueron llevados cautivos, y justamente estamos aprendiendo en el libro de Daniel, y también se relata en los libros de Isaías y Jeremías. Gloria a Jesús. Al conformarnos, o estamos dejando que este mundo nos moldee. Gloria a Jesús. Desde afuera, ¿con qué cosa? Con sus avaricias, con sus egoísmos, con las mentiras, con las conveniencias, con las ideas humanistas que también hay en el mundo, con las maniobras políticas por el poder, con la envidia. Nos dejamos moldear por el odio, nos dejamos moldear por la venganza que hay en el mundo, por las impurezas, por las malas palabras, por las diversiones impías, por el vestuario seductor e inmodesto, por la inmoralidad. Nos dejamos, en este caso nos conformamos, nos dejamos moldear para vivir un estilo bajo las drogas, el alcohol y compañías mundanas. Gloria a Jesús. ¿Y qué es más bien lo que nos demanda la palabra de nuestro Dios? Gloria a Jesús. Que más bien, como lo dice el libro de Romanos capítulo número 12, verso 2, que más bien, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Que Cristo, dejar que Cristo transforme nuestras vidas, dejar que Cristo sea el que gobierne nuestras vidas. Gloria a Jesús. ¿Y qué es lo que
¿Cómo yo puedo obtener en este caso que Cristo gobierne nuestras vidas? Es tan solamente como aprendimos también la semana anterior, es a través de su Santo Espíritu, porque a través de Él nosotros podemos ser transformados con lo que Cristo quiere hacer en nuestras vidas. Gloria a Jesús. Recordemos lo que dice nuevamente el libro de Romanos y vamos a leerlo, vamos a trasladarnos al libro de Romanos para leerlos todos y corroborar lo que dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 12, versículo número 2. Libro de Romanos capítulo 12, verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, es decir, de nuestra mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que anhela nuestro Padre Celestial, que no nos conformemos a vivir con el enemigo, que no nos conformemos a vivir con el gigante. En la enseñanza también aprendíamos de que nosotros tenemos que vencer a los gigantes, que no tenemos que conformarnos a vivir con los gigantes, sino que más bien en Dios, con la fuerza, a través de su Espíritu Santo, nosotros podemos vencer a los gigantes que se nos presentan en nuestra vida cristiana. Solamente con el poder de Dios, solamente con su Espíritu Santo. Recordemos algo, un varón sabio, también aprendimos en la enseñanza anterior. ¿Qué es lo que pidió una persona sabia? Sabiduría, ¿no es cierto? Que es Salomón. Una persona sabia pidió sabiduría y este es Salomón, ¿sí? Y como él pidió aquello que en este caso anheló las cosas espirituales, ¿qué es lo que Dios le concedió a más de darle las cosas espirituales? Le concedió muchas cosas más, ¿no es cierto? Le concedió las añadiduras, le concedió riqueza, Señor, sino que le dio también gloria, ¿no es cierto? Eso es nuestro Padre Celestial. A pesar de que los años habían pasado, si retomando el libro de Josué, el verso número 63 del capítulo número 15, a pesar de que los años habían pasado y que debieron haber pasado a la historia, recordemos que Jebuseo significa hollados o pisoteados, sin embargo, ellos no fueron desalojados o arrojados por los israelitas. Gloria a Jesús. Ellos seguían habitando juntamente con las dos tribus. Recordemos que los jebuseos habitaban entre la tribu, hacían límite entre la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Sí, gloria a Jesús. Y por lo consiguiente los israelitas se acostumbraron a vivir juntamente con ellos, los aceptaron. Durante el tiempo de los jueces, que duró aproximadamente 400 años, ¿sí? El jebuseo siguió habitando juntamente con ellos hasta más adelante, cuando ya David conquista también gran territorio de los jebuseos, hasta el punto que le cambia y le llama la ciudad de David. Le pone en honor a él, la ciudad de David. De seguro, gloria a Jesús, que en la época de los jueces debió haber habido israelitas que de pronto sintieron en su corazón: no, pero estamos haciendo mal. ¿Qué podemos hacer? De pronto hubieron buenas intenciones, pero así mismo en el cristianismo nosotros no tenemos que vivir de nuestras intenciones. Como también nos enseñaba nuestro pastor, él decía, cuando él predicaba y decía: heme aquí, en el libro de Isaías cuando leíamos, heme aquí, a veces quedan en nosotros las intenciones de hacer lo bueno, pero solamente quedan en intenciones, y eso no debe quedarse así, sino que hacerlo también en el nombre de Jesús, hacerlo. Gloria a Jesús. Aunque Jebús fue conquistada, sus habitantes continuaron viviendo en ella, en el territorio de Jerusalén. Gloria a Jesús. No importa cuán difícil sea la lucha, eso no importa, ya sea con Satanás. Recordemos que tenemos tres enemigos, ¿sí? Nosotros como cristianos tenemos tres enemigos. El uno es Satanás, el otro ¿cuál es? La carne
y el otro, el mundo, ¿sí? Tres enemigos que nosotros tenemos como cristianos, como hijos de Dios. No importa cuán difícil sea la lucha con estos tres enemigos que tengamos, recordemos que la promesa de Dios está en nosotros, ¿sí? Y su ayuda, solamente con su ayuda nosotros podemos triunfar. No existió realmente una buena excusa por el cual el pueblo de Israel dejó habitar a los jebuseos. No existe a la verdad ninguna excusa. De la misma forma, no existe una buena excusa a resignarnos a vivir con el pecado, a resignarnos a vivir seguir así viviendo como de pronto a nosotros nos da la gana, ¿no es cierto? A veces, qué sé yo, tenemos tantos años de pronto, y he escuchado personas que tienen tantos años en el Evangelio, ¿no es cierto? Y qué bueno, ¿no es cierto? Pero muchas veces, sin que se den cuenta, a veces, ¿no? Sí, se ha dado de pronto al lugar sin darse cuenta, de una u otra forma, cuando acuerda, una mentira. Dice, no, es que para que no se dé cuenta, que por aquí, que por allá, ¿no es cierto? No vivimos conforme, ya en este caso, nos acostumbramos a vivir con ese pecado, con la mentira, en donde, bueno, y puede ser cualquier tipo de pecado, ¿no? Solamente con la ayuda de Dios. Por eso recalcamos en esta noche que solamente con la ayuda de Dios, y eso es lo que nosotros sabemos, que solamente con su ayuda, con el poder del Espíritu Santo, nosotros podemos desalojar cualquier pecado en nuestras vidas, cualquier gigante que se nos atraviese en nuestras vidas, y nosotros podamos ser victoriosos en el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Tenemos que vencer a nuestros gigantes. De hecho los hay. Hay gigantes en nuestras vidas que se nos presentan en nuestro caminar cristiano, pero está en nosotros es escoger si queremos vivir bajo el poder del Espíritu Santo o no. Eso está en la voluntad de cada uno de nosotros. Por eso es que nuestro Padre Celestial nos da a cada uno de nosotros un libre albedrío, es decir, nos da en este caso a nosotros nos da el de escoger si queremos vivir bajo el poder del Espíritu Santo o queremos vivir conforme a nuestra voluntad. ¿Sí? Gloria a Jesús. Y recuerde que solamente, pero tan solamente podemos ser nosotros, cada uno de nosotros podemos ser vencedores, gloria a Jesús, si nosotros dependemos de nuestro Señor Jesucristo para que Él sea tomando todas nuestras necesidades. Como por último vamos a leer qué es lo que dice, bueno, de pronto sí se lo ha de conocer, pero de todas maneras vamos a leer lo que es lo que dice Filipenses capítulo número 4, versículo número 13. Y vamos a leerlo todos a una sola voz. Libro de Filipenses capítulo número 4, versículo número 13. Dice así, vamos a leerlo todos al contar 3. 1, 2 y 3. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recordemos que solamente en Cristo nosotros podremos hacer grandes proezas, nosotros podemos en Dios derrotar a esos gigantes que están en nuestras vidas. Solamente con la ayuda de nuestro Dios, con la dirección de su Santo Espíritu, podemos vencer a cualquier gigante que se nos presente en nuestras vidas. Gloria a Jesús. Vamos a orar en esta noche, dando gracias a Dios por la meditación de su palabra. Gloria a Jesús. Padre Celestial, gracias te damos, Señor oh Dios, por tu palabra que ha sido, Señor amado, una vez más, Señor amado, expuesta, Señor oh Dios, en tu casa. Padre, te pedimos, oh Dios, de que cada día, Señor, tu sabiduría sea con nosotros, Señor amado. Que tu caminar, Señor amado, cada día tu presencia, Señor oh Dios, habite en cada uno de nosotros. Padre, reconocemos, oh Dios, de que sin tu ayuda nada podemos hacer. Solamente con tu ayuda, Señor oh Dios,
escogemos la mejor parte, Señor oh Dios, y es la de estar contigo, Señor. Ayúdanos cada día, Señor amado, para que podamos, Señor oh Dios, vencer, Señor oh Dios, podamos luchar, Señor amado, y no rendirnos, Señor amado, y no acostumbrarnos, no conformarnos, Señor oh Dios, a vivir conforme a este siglo, Señor. Ayúdanos, Señor amado, te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús, sabiendo, Señor amado, como lo dice tu palabra, que todo lo podemos sentir porque tú eres quien nos fortalece. Te damos las gracias, Señor oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.